Hoy escucharás 3 relatos reales, de intrusos que nadie quiere recordar. Historias donde lo desconocido no está afuera, sino adentro. Puertas cerradas que no evitaron nada. Testimonios de quienes se dieron cuenta demasiado tarde. Si crees que estás seguro en casa, este video te hará dudar. Los huéspedes no invitados. 3 relatos donde el horror vive bajo nuestro mismo techo. Hay miedos que no necesitan máscaras ni garras para aterrorizarnos. Los más profundos terrores nacen de la violación de nuestro espacio más sagrado, el hogar, ese refugio donde bajamos la guardia, donde dormimos vulnerables, donde creemos estar seguros. Pero, ¿qué sucede cuando descubrimos que nunca estuvimos solos? ¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta de que esos ojos que sentíamos observándonos en la oscuridad eran reales? Estas son 3 historias de personas que vivieron esa pesadilla, 3 testimonios de cuando el horror se coló por las grietas de la cotidianidad, transformando para siempre su percepción del hogar, porque a veces, lo más aterrador no viene de afuera, sino que ya estaba adentro, esperando. Primera historia. El huésped del desván. Miguel Herrera había elegido esa casa por su aislamiento. Después de un divorcio devastador y años de trabajar en el caos de la ciudad, necesitaba silencio. La vivienda se alzaba solitaria en las afueras de un pueblo olvidado, rodeada de campos que se extendían hasta perderse en la niebla matutina. Era perfecta, 2 plantas, un desván espacioso y la promesa de noches sin ruidos urbanos. Los primeros meses fueron exactamente lo que había buscado. Miguel estableció una rutina monástica, trabajaba desde casa como programador, cocinaba comidas simples, leía hasta tarde y dormía profundamente. La casa parecía abrazarlo con su silencio, sanando las heridas que la ciudad le había dejado. Pero fue durante el 4.º mes cuando comenzó a notar las pequeñas anomalías. Al principio fueron detalles insignificantes. Una lata de atún que juraba haber comprado y que no aparecía en la despensa. Un cartón de leche que se terminaba más rápido de lo esperado. Miguel lo atribuía a su propia distracción. Después de todo, estaba reaprendiendo a vivir solo después de 15 años de matrimonio. Sin embargo, las anomalías se intensificaron. Una noche, mientras preparaba la cena, se dio cuenta de que había comprado un paquete de galletas apenas 2 días antes, pero ya estaba vacío. Revisó la basura, no había envoltorio. Se quedó inmóvil frente a la despensa abierta, el corazón comenzando a latir más fuerte. Era imposible que hubiera consumido un paquete entero sin recordarlo. Los días siguientes, se volvió obsesivo. Con su inventario, hacía listas meticulosas de cada producto que compraba, anotando fechas y cantidades. Y los números no cuadraban. Desaparecían pequeñas cantidades de comida, de manera consistente, rebanadas de pan, sobras de la cena anterior, frutas del frutero. La primera explicación que se le ocurrió fueron los ratones, pero no encontraba evidencia de roedores. No había excrementos, no había envolturas mordisqueadas, no había ese ruido característico de pequeñas garras correteando por las paredes. Una madrugada, bajó a la cocina por un vaso de agua y se detuvo en seco. El grifo goteaba con un ritmo que no había estado ahí cuando se fue a dormir. Se acercó y lo cerró completamente, pero al hacerlo notó algo que le heló la sangre. Había migas de pan esparcidas sobre la encimera. Migas frescas. Miguel encendió todas las luces de la planta baja y revisó cada rincón. Nada. Las puertas seguían cerradas con llave, las ventanas intactas. Pero alguien había estado comiendo en su cocina mientras él dormía en el piso superior. Esa noche no pudo volver a dormir. Se quedó sentado en la cama, escuchando cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento contra las ventanas. Hacia las 5 de la mañana, cuando el agotamiento comenzaba a vencerlo, escuchó algo que le erizó cada vello del cuerpo. Pasos lentos y deliberados en el piso de abajo, moviéndose desde la cocina hacia la sala de estar. Miguel se levantó, con las piernas temblorosas, y tomó un bate de béisbol que guardaba en el armario. Bajó las escaleras paso a paso, evitando los peldaños que sabía que crujían.
Al llegar al final, asomó la cabeza hacia la sala, vacía, pero en la cocina, la puerta del refrigerador estaba entreabierta, emitiendo un rectángulo de luz fantasmal sobre las baldosas. Se acercó y la cerró, y entonces vio la prueba definitiva. Huellas húmedas en el suelo, huellas de pies descalzos que llevaban desde el refrigerador hasta el armario de la escoba. Con el corazón martilleando en el pecho, Miguel se acercó al armario. Las huellas se detenían justo frente a la puerta. Alzó el bate y de un tirón abrió la puerta. Productos de limpieza, escobas, aspiradora, nada más, pero cuando levantó la vista hacia el techo del armario, notó algo que nunca había visto antes, una pequeña trampilla que había pasado desapercibida entre las sombras. Durante los siguientes días, Miguel investigó. La trampilla daba acceso a un espacio entre el techo de la planta baja y el suelo de la planta alta, un espacio lo suficientemente amplio para que una persona se moviera a gatas. La casa tenía más de 100 años, y ese tipo de construcción era común para facilitar el mantenimiento de cañerías y cables. Decidió instalar una cámara de seguridad. Compró un sistema básico con visión nocturna y lo instaló en la cocina, apuntando hacia la despensa y el armario de la escoba. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco. Para la tercera noche, Miguel había comenzado a preguntarse si no estaría perdiendo la cordura, pero el cuarto día, al revisar la grabación, vio algo que le cambió la vida para siempre. A las 12:47 de la madrugada, la trampilla del armario se abrió lentamente. Primero aparecieron dos manos pálidas y sucias, luego una cabeza calva con barba descuidada. El hombre era mayor, tal vez de 60 años, vestido con ropa mugrosa que había sido blanca hace mucho tiempo. Miguel se quedó petrificado, viendo cómo el intruso se deslizaba hacia abajo con movimientos practicados, como si hubiera hecho eso cientos de veces. El hombre se movía por la cocina con familiaridad perturbadora, sabiendo exactamente dónde estaba cada cosa. Abrió el refrigerador, tomó sobras de pollo asado que Miguel había dejado, y se sentó en la mesa a comer. Durante 20 minutos, el desconocido cenó tranquilamente en la cocina de Miguel, como si fuera su propia casa. Cuando terminó, lavó el plato, lo secó y lo guardó en su lugar exacto. Luego regresó al armario y desapareció de nuevo en el techo. La grabación continuaba, pero Miguel no podía seguir viendo. Vomitó violentamente en el bote de basura, junto a su escritorio. Durante meses, tal vez años, este hombre había estado viviendo en el espacio sobre su cabeza, bajando cada noche a alimentarse mientras Miguel dormía inocentemente a pocos metros de distancia. ¿Cuántas noches había estado el intruso observándolo dormir? ¿Cuántas veces había estado a punto de bajar mientras Miguel estaba despierto? Pero lo peor estaba por venir. Miguel siguió revisando grabaciones de días anteriores y descubrió un patrón escalofriante. El hombre no solo bajaba a comer, también exploraba la casa. Había grabaciones de él revisando el correo de Miguel, hojeando sus libros, incluso sentándose en su silla favorita de la sala mientras Miguel trabajaba en el segundo piso. Una grabación particularmente perturbadora mostraba al intruso subiendo a la segunda planta. Miguel se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó. Corrió a revisar las cámaras que había instalado recientemente en el dormitorio. Lo que vio le arrancó un grito de horror. El hombre había estado en su habitación. Había estado de pie junto a su cama, observándolo dormir durante casi una hora. En una toma particularmente clara, se podía ver cómo el intruso se inclinaba lentamente hacia Miguel, acercando su rostro al del hombre dormido, como si estuviera oliendo su cabello. Miguel se desplomó en el suelo, temblando incontrolablemente. La violación de su privacidad era total y absoluta. Este desconocido no solo había invadido su hogar, había convertido su vida en un espectáculo, observándolo como si fuera un animal en un zoológico. Llamó a la policía inmediatamente. 3 patrullas llegaron en menos de 20 minutos. Los oficiales, inicialmente escépticos, se convencieron rápidamente al ver las grabaciones. Coordinaron un operativo para esa misma noche. Miguel actuaría normalmente, se iría a dormir a su hora habitual, y cuando el intruso bajara,
estarían esperándolo. A las 2:30 de la madrugada, los policías estaban posicionados estratégicamente, alrededor de la casa y en el interior. Miguel yacía en su cama, completamente despierto, escuchando cada sonido. A las 2:45, comenzó el crujido casi imperceptible de la trampilla abriéndose. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. En lugar de bajar directamente a la cocina, el intruso se movía por el techo hacia el dormitorio de Miguel. Los oficiales comunicaron por radio que podían escuchar movimiento directo sobre la habitación principal. Miguel sintió cómo se le secaba la boca. El hombre estaba justo encima de él, separado solo por unas tablas de madera y una delgada capa de yeso. Y entonces, lo imposible, una pequeña lluvia de polvo comenzó a caer sobre la cama de Miguel. El intruso estaba haciendo un agujero en el techo. Los policías irrumpieron en la casa justo cuando una tabla del techo se soltó completamente, cayendo sobre la cama. Por el agujero se asomó la cabeza del intruso, con ojos salvajes y una sonrisa desdentada. «Hola, Miguel», susurró con voz ronca. Ya era hora de que nos conociéramos oficialmente. El hombre fue arrestado tras una breve lucha. Durante el interrogatorio, confesó que había estado viviendo en casas ajenas durante más de 20 años. Había perfeccionado el arte de encontrar espacios ocultos en construcciones antiguas y vivir como un parásito humano. Miguel era su 11º anfitrión involuntario, pero la confesión más perturbadora vino al final. El intruso admitió que siempre, eventualmente, sentía la necesidad de conocer mejor a sus anfitriones. Los agujeros en el techo eran su forma de presentarse formalmente antes de mudarse a un dormitorio más cómodo. Miguel nunca pudo volver a esa casa, la vendió por una fracción de su valor y se mudó a un apartamento en un edificio moderno del centro de la ciudad. Pero las secuelas psicológicas perduraron. Desarrolló una paranoia crónica sobre los espacios ocultos. Inspeccionaba obsesivamente cada apartamento antes de alquilarlo. Golpeaba techos y paredes buscando huecos, instalaba cámaras en cada rincón. Años después, cuando finalmente pudo dormir sin despertarse en pánico cada noche, Miguel reflexionaba sobre la experiencia. Lo que más lo atormentaba no era el miedo que había sentido, sino una pregunta que nunca podría responder. ¿Cuántos otros huéspedes había tenido a lo largo de su vida sin saberlo? ¿Cuántas veces, en cuántas casas, había estado siendo observado sin darse cuenta? Porque si algo había aprendido de esa experiencia, era que nuestros hogares podrían no ser tan privados como creemos, y que a veces, cuando sentimos esa inexplicable sensación de estar siendo observados, tal vez sea porque realmente es así. Segunda historia. La mecedora de Elena. Elena Morales había esperado 15 años para ser madre. 15 años de tratamientos, esperanzas destruidas y reconstruidas, hasta que finalmente llegó Mateo, su bebé perfecto, con esos enormes ojos marrones que la miraban como si pudiera ver directamente su alma. La casa que habían comprado en las afueras de Guadalajara era ideal para una familia en crecimiento. 3 habitaciones, un jardín amplio, y lo más importante para Elena, estaba en una zona silenciosa donde Mateo podría dormir sin las interrupciones del tráfico urbano. El cuarto del bebé era su obra maestra. Elena había pasado meses eligiendo cada detalle, las paredes en un suave azul cielo, móviles de nubes que danzaban con la brisa del aire acondicionado, y en el rincón junto a la ventana, una hermosa mecedora antigua que había pertenecido a su abuela. La mecedora era una pieza familiar preciada, hecha de roble sólido con cojines de terciopelo azul marino. Elena había crecido escuchando las historias de cómo su bisabuela había mecido a generaciones de bebés en esa misma silla. Había algo poético en continuar esa tradición. Los primeros meses con Mateo transcurrieron como un sueño. Elena había instalado un monitor de video de última generación que le permitía observar al bebé desde cualquier parte de la casa. Durante las noches, a menudo se quedaba viendo la pequeña pantalla, hipnotizada por los movimientos suaves del pecho de Mateo al respirar.
Fue una noche de febrero cuando notó la primera anomalía. Eran las 3:20 de la madrugada cuando Elena despertó, con esa urgencia maternal inexplicable de verificar que su bebé estuviera bien. Tomó el monitor de la mesita de noche y encendió la pantalla. Mateo dormía plácidamente en su cuna, pero algo en la imagen la hizo parpadear y mirar más atentamente. La mecedora se movía, solo ligeramente, un movimiento casi imperceptible de adelante hacia atrás, como si alguien acabara de levantarse de ella. Elena se incorporó en la cama, completamente despierta ahora. No había corrientes de aire en el cuarto del bebé, las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado no generaba suficiente flujo para mover una silla tan pesada. Se levantó silenciosamente para no despertar a su esposo Carlos y caminó por el pasillo hacia la habitación de Mateo. La puerta estaba entreabierta, tal como la había dejado. Se asomó cuidadosamente. La mecedora estaba completamente inmóvil. Elena entró en el cuarto y se acercó a la cuna. Mateo dormía profundamente, su pequeño rostro relajado en la paz absoluta de la infancia. Ella extendió la mano y tocó suavemente la mecedora, sólida, inmóvil, normal. Debo haber sido mi imaginación, se susurró a sí misma, pero algo en su instinto maternal le decía que no. Durante los días siguientes, Elena se sorprendió prestando más atención al monitor de lo usual. Estableció una rutina de revisar la pantalla cada hora, incluso cuando Mateo estaba durmiendo pacíficamente. No volvió a ver movimiento en la mecedora, pero desarrolló una sensación persistente de que algo no estaba bien. Una semana después, sucedió de nuevo. Esta vez, Elena estaba despierta, dando pecho a Mateo en su propia habitación a las 2 de la madrugada. Mientras el bebé se alimentaba, decidió revisar el monitor para asegurarse de que todo estuviera en orden en su cuarto. Lo que vio la hizo ahogarse. Una sombra, una silueta humana sentada en la mecedora, meciendo lentamente adelante y atrás. La imagen era borrosa debido a la visión nocturna del monitor, pero definitivamente había una figura humana en el cuarto de su bebé. Elena apartó a Mateo del pecho tan abruptamente que el bebé comenzó a llorar. Con manos temblorosas, acercó el monitor a su rostro, pero la imagen había cambiado. La mecedora estaba vacía otra vez, moviéndose ligeramente como si alguien acabara de levantarse. Carlos, susurró urgentemente, sacudiendo a su esposo. Carlos, despierta, hay alguien en el cuarto de Mateo. Carlos se incorporó inmediatamente, con los reflejos agudizados de un nuevo padre. ¿Qué? ¿Dónde? Elena le mostró el monitor. Pero ahora todo se veía normal. La mecedora estaba inmóvil, el cuarto vacío, excepto por los muebles familiares. Había alguien sentado en la mecedora, insistió Elena, su voz subiendo de tono. Lo sexta claramente, una sombra sentada ahí, meciéndose. Carlos tomó el monitor y estudió la imagen. Luego se levantó y fue directamente al cuarto de Mateo. Elena lo siguió, cargando al bebé que seguía llorando. El cuarto estaba exactamente como debía estar. No había signos de intrusión, no había nada fuera de lugar. Carlos revisó el armario, bajo la cuna, detrás de las cortinas. Nada, debe haber sido una interferencia en la cámara, dijo Carlos, tratando de sonar tranquilizador. O tal vez una sombra de los árboles afuera. Ya sabes cómo se mueven con el viento. Pero Elena sabía lo que había visto, y sabía que su esposo no la creía completamente. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Elena se obsesionó con el monitor, revisándolo cada pocos minutos. Comenzó a tomar capturas de pantalla cada vez que algo le parecía extraño, pero las imágenes siempre mostraban un cuarto normal y vacío. Su obsesión comenzó a afectar su vida diaria. Estaba exhausta, ansiosa, sobresaltándose con cada ruido. Carlos expresó su preocupación, sugiriendo que tal vez era depresión posparto o ansiedad maternal. No estoy loca, le espetó Elena una tarde, después de que él sugiriera por tercera vez que hablara con un terapeuta. Sé lo que estoy viendo, pero incluso mientras lo decía, comenzaba a dudar de sí misma. Era posible que su mente, agotada por las noches sin dormir y las hormonas del posparto, le estuviera jugando una broma cruel. La respuesta llegó una semana después
de la manera más aterradora posible. Elena había desarrollado el hábito de levantarse al cuarto de Mateo varias veces durante la noche para verificar físicamente que todo estuviera bien. Esa noche en particular, a las 3:45 de la madrugada, se dirigió al cuarto del bebé sin revisar primero el monitor. Cuando empujó suavemente la puerta y entró en la habitación a oscuras, se quedó paralizada de terror. Había alguien sentado en la mecedora. No, era una sombra, no era su imaginación, era una figura humana real, sentada en la mecedora junto a la cuna de su bebé, meciéndose lentamente en la oscuridad. Elena no podía ver claramente el rostro, pero podía distinguir la silueta, una mujer mayor, con cabello largo y gris, vestida con lo que parecía ser un camisón blanco. Elena trató de gritar, pero el sonido se atascó en su garganta. Trató de moverse, pero sus piernas se habían convertido en plomo. Durante lo que pareció una eternidad, madre e intrusa se miraron. En la oscuridad, el único sonido era el crujido suave de la mecedora contra el piso de madera. Finalmente, Elena logró susurrar: ¿Quién eres? La figura se detuvo de mecerse. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia Elena, y cuando habló, su voz sonaba como el viento a través de hojas secas. Soy la abuela de Mateo. El terror se intensificó cuando Elena se dio cuenta de que reconocía esa voz. Era la voz de su propia abuela, que había muerto 10 años antes. ¿Abuela Carmen?, susurró Elena, apenas capaz de formar las palabras. La figura asintió lentamente. He venido a cuidar al bebé, como cuidé a todas las generaciones antes que él, como me cuidaron a mí cuando era pequeña. Elena parpadeó, segura de que estaba soñando, pero cuando abrió los ojos, la figura seguía ahí, solo que ahora podía ver su rostro con más claridad. Era definitivamente su abuela, pero había algo terriblemente erróneo en su apariencia. Su piel era translúcida, sus ojos completamente negros, y cuando sonreía, Elena podía ver que le faltaban todos los dientes. Mateo está seguro conmigo, continuó la aparición, como estuviste segura tú, como estuvo segura tu madre. La mecedora tiene memoria, Elena. Recuerda a todos los bebés que se han mecido en ella. Elena finalmente logró moverse. Se acercó lentamente a la cuna, sin quitar los ojos de la figura. Mateo dormía pacíficamente, pero cuando Elena se inclinó sobre él, notó algo que la llenó de un nuevo tipo de horror. El bebé estaba sonriendo en sueños, y sus pequeñas manos se movían como si estuviera jugando con alguien invisible. El bebé, dijo la abuela Carmen, y ahora su voz sonaba más cerca, aunque no se había movido de la mecedora. Los bebés siempre pueden vernos. Pierden esa habilidad cuando crecen, pero durante estos primeros meses, somos tan reales para ellos como tú lo eres. Elena tomó a Mateo en sus brazos, pero el bebé comenzó a llorar inmediatamente, extendiendo sus bracitos hacia la mecedora como si quisiera regresar con la figura. No le hagas daño, suplicó Elena, sorprendida por sus propias palabras. Una parte de ella sabía que esto no podía ser real, pero otra parte, la parte que había crecido escuchando historias de su abuela, sabía que algunas cosas trascienden la lógica. Jamás le haría daño, respondió la aparición, y por primera vez, sonó como la abuela Carmen que Elena recordaba, cálida, amorosa, protectora. Solo quiero cuidarlo, como cuidé a tu madre, como te cuidé a ti durante tus primeros meses. Pero tú no me cuidaste cuando era bebé, protestó Elena. Tú vivías en Monterrey, y nosotros en Guadalajara. La sonrisa de la figura se volvió más amplia, más perturbadora. ¿Estás segura de eso? Y entonces, Elena recordó las historias que su madre le había contado sobre su primer año de vida, como había sido un bebé particularmente tranquilo, que rara vez lloraba por las noches, como su madre a menudo la encontraba riendo sola en su cuna, como si estuviera jugando con alguien invisible, y cómo, misteriosamente, la mecedora en su cuarto siempre parecía haberse movido de lugar durante la noche. La mecedora nos conecta, explicó la abuela Carmen, levantándose lentamente de la silla. Cuando se puso de pie,
Elena se dio cuenta de que la figura era translúcida. Podía ver la pared a través de su cuerpo. Ha estado en la familia durante 150 años. Cada abuela que ha muerto regresa a cuidar a los nuevos bebés. Es nuestro deber, nuestro amor que trasciende la muerte. Elena retrocedió hacia la puerta, cargando a Mateo, que seguía llorando y extendiendo sus bracitos hacia la aparición. No tengas miedo, dijo la abuela Carmen, y comenzó a desvanecerse lentamente. Nunca estarás sola cuidando a Mateo. Nosotras estamos aquí, todas las abuelas de la familia, siempre hemos estado aquí. Y con esas palabras, desapareció completamente. Elena se quedó sola en el cuarto, temblando, cargando a su bebé, que misteriosamente había dejado de llorar en cuanto la figura desapareció. Durante los días siguientes, Elena luchó con la decisión de contarle a Carlos lo que había visto. Finalmente, decidió no hacerlo. Sabía que él insistiría en que buscara ayuda psiquiátrica, y una parte de ella comenzaba a preguntarse si no tendría razón. Pero las apariciones continuaron, no todas las noches, pero sí regularmente. A veces era su abuela Carmen, otras veces figuras que no reconocía pero que se presentaban como bisabuelas o tatarabuelas. Todas venían a mecerse junto a la cuna de Mateo. Todas insistían en que estaban ahí para protegerlo. Elena desarrolló una rutina extraña. Cuando veía una figura en el monitor, ya no corría al cuarto con pánico. En su lugar, se acercaba silenciosamente a la puerta y observaba. Las apariciones nunca parecían notar su presencia. Estaban completamente enfocadas en el bebé. Y Mateo claramente las veía. Reía, balbuceaba, extendía sus manitas hacia ellas. Era el bebé más tranquilo que Elena había conocido, como si tuviera niñeras constantemente cuidándolo. Meses después, cuando Mateo ya podía sentarse solo, Elena notó que había comenzado a ignorar el rincón donde estaba la mecedora. Sus ojos ya no seguían movimientos invisibles, ya no reía solo. Las apariciones se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron por completo. Pero la mecedora continuaba moviéndose ocasionalmente. Elena nunca le contó a nadie sobre las apariciones. Cuando Mateo cumplió 2 años, guardó la mecedora en el ático, diciéndole a Carlos que ya no la necesitaban, pero sabía que algún día, cuando Mateo tuviera sus propios hijos, la mecedora volvería a la habitación del bebé, y las abuelas de la familia volverían también, porque algunas tradiciones, reflexionó Elena, trascienden la vida y la muerte, y el amor de una abuela por sus nietos es algo que ni siquiera la tumba puede detener. Años después, cuando Mateo ya era adolescente, Elena encontró una vieja fotografía en el álbum familiar que la hizo temblar. Era una foto de ella cuando tenía apenas unos meses, durmiendo en su cuna, y en el fondo de la imagen, borrosa pero inconfundible, estaba la silueta de una mujer mayor sentada en una mecedora. La foto había sido tomada por su madre, quien siempre insistió en que Elena había sido el bebé más tranquilo del mundo, como si alguien la estuviera cuidando constantemente. Elena guardó la foto sin mostrarla a nadie, pero esa noche, por primera vez en años, bajó al ático y visitó la mecedora. Cuando puso su mano sobre el respaldo, podría haber jurado que sintió una presencia cálida y amorosa, esperando pacientemente por la próxima generación. Tercera historia, el inquilino invisible. David y Amanda llevaban 6 meses compartiendo el apartamento en el centro de Madrid cuando comenzaron las acusaciones mutuas. Era un piso perfecto para 2 estudiantes universitarios, 2 habitaciones, una sala común, cocina funcional y un alquiler que entre 2 era perfectamente asequible. Al principio, la convivencia había sido armoniosa. David estudiaba ingeniería informática y pasaba la mayor parte del tiempo frente a su computadora con auriculares puestos. Amanda cursaba literatura y prefería estudiar en silencio, con libros esparcidos por la mesa del comedor. Raramente se estorbaban el uno al otro, pero fue durante el 7º mes cuando las pequeñas tensiones comenzaron a emerger. ¿Tomaste mi yogur?, le preguntó Amanda una mañana, con el refrigerador abierto y una expresión de confusión. David levantó la vista de su cereal.
¿Cuál yogur? El griego que compré ayer. Estaba aquí anoche antes de dormir. David negó con la cabeza. No, he tocado tus cosas. Amanda lo estudió por un momento. Luego cerró el refrigerador con más fuerza de la necesaria. Está bien, tal vez me lo comí y no me acuerdo. Pero 2 días después, fue David quien se acercó a Amanda con una queja similar. ¿Has estado usando mi champú? Compré un bote nuevo hace 3 días y ya está por la mitad. Amanda levantó la vista de su libro. No uso champú para hombre, David. Mi cabello es completamente diferente al tuyo. Bueno, alguien lo está usando, y no somos solo nosotros dos aquí. La tensión era palpable, pero ambos decidieron dejarlo pasar. Eran estudiantes estresados. Tal vez simplemente estaban siendo paranoicos. Sin embargo, los incidentes se multiplicaron. Comida que desaparecía del refrigerador. Productos de higiene personal que se agotaban más rápido de lo normal. Libros que aparecían en lugares donde ninguno de los dos recordaba haberlos dejado. Pequeñas cosas que, individualmente, podrían explicarse por descuido o mala memoria, pero que colectivamente comenzaban a formar un patrón preocupante. La situación escaló una noche de noviembre. Amanda había dejado su trabajo final de literatura en la mesa del comedor antes de irse a dormir. 30 páginas de ensayo sobre García Lorca que representaban el 40% de su calificación final. Cuando despertó por la mañana, las páginas estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera estado leyendo y las hubiera dejado caer. David, gritó, con una mezcla de pánico y furia. David salió de su habitación en pijama, con los ojos hinchados de sueño. ¿Qué pasa? Mi ensayo. ¿Por qué tocaste mi ensayo? David miró las páginas esparcidas y frunció el ceño. No he tocado tu ensayo. ¿Por qué iba a hacerlo? Estaba perfectamente ordenado en la mesa anoche. No se movió solo. Amanda, yo no toqué tu maldito ensayo, respondió David, su voz subiendo de tono. Puede que tengas sonambulismo o algo así. La acusación fue como una bofetada. Amanda recogió furiosamente sus páginas, revisando que no faltara ninguna. Afortunadamente, estaban todas, pero el orden meticuloso que había mantenido se había perdido completamente. Esa fue la primera de muchas discusiones. Cada vez que algo aparecía fuera de lugar, se acusaban mutuamente. La convivencia se volvió tensa y hostil. David comenzó a cerrar su habitación con llave. Amanda empezó a guardar su comida en recipientes etiquetados con su nombre. Pero los incidentes continuaron. Una noche, David despertó porque escuchó ruidos en la cocina. Miró el reloj. 3:20 de la madrugada. Se levantó y caminó silenciosamente hacia la puerta de su habitación, pegando el oído a la madera. Definitivamente había alguien en la cocina. Podía escuchar el ruido de la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose, el suave clink de platos moviéndose. Amanda está comiendo a medianoche y después me acusa de tomar sus cosas, pensó David con irritación. Pero cuando salió de su habitación para confrontarla, la cocina estaba vacía, y la puerta de la habitación de Amanda estaba cerrada, sin ninguna luz filtrando por debajo. David se acercó y pegó el oído a la puerta de Amanda. Silencio absoluto, y después, el sonido inconfundible de respiración profunda y regular. Amanda estaba profundamente dormida. Una escalofriante sensación de paranoia comenzó a apoderarse de David. Si Amanda no había estado en la cocina, ¿quién había hecho esos ruidos? Revisó todas las ventanas, cerradas y con seguro. La puerta principal tenía triple cerradura y estaba intacta. No había forma de que alguien hubiera entrado desde afuera. Al día siguiente, David no le mencionó nada a Amanda sobre los ruidos nocturnos. Su relación ya estaba lo suficientemente tensa, pero comenzó a prestar más atención a los sonidos del apartamento durante la noche, y los escuchó nuevamente, varias veces. Pasos suaves en la sala cuando ambos estaban en sus habitaciones. El ruido de la ducha corriendo brevemente a las 4 de la madrugada. Una vez, incluso, el sonido distintivo de alguien sentándose en el sofá de la sala, el crujido característico de los muelles viejos bajo peso humano. David comenzó a mantener un registro mental de cada incidente, y se dio cuenta de algo perturbador.
Los ruidos seguían patrones de una persona viviendo en el apartamento. Alguien que se levantaba en medio de la noche a beber agua, que se duchaba en horas extrañas, que se sentaba en la sala cuando el apartamento estaba vacío. 2 semanas después del incidente del ensayo de Amanda, David tomó una decisión. Necesitamos instalar cámaras de seguridad, le anunció a Amanda durante el desayuno. Amanda levantó la vista de su café. ¿Para qué? Algo raro está pasando aquí. Cosas se mueven. Escucho ruidos por la noche cuando ambos estamos durmiendo. Creo que alguien está entrando al apartamento, o tal vez uno de nosotros es sonámbulo, respondió Amanda, pero su voz no sonaba completamente convencida. O tal vez alguien más está viviendo aquí sin que nos demos cuenta. La sugerencia era tan absurda que ambos se quedaron en silencio, pero mientras más lo pensaban, más sentido tenía. Explicaría la comida desaparecida, los productos de higiene que se agotaban rápidamente, las cosas que aparecían fuera de lugar. Está bien, dijo finalmente Amanda, pero pagamos a medias. David compró un sistema básico de cámaras de seguridad con visión nocturna. Instalaron una en la sala principal, otra en la cocina, y una tercera en el pasillo que llevaba a las habitaciones. Las cámaras se activarían con movimiento y guardarían las grabaciones en una tarjeta de memoria. La primera noche no pasó nada, la segunda noche tampoco. Para la tercera noche, ambos comenzaban a sentirse ridículos. Tal vez realmente habían estado siendo paranoicos, pero en la cuarta noche, las cámaras capturaron algo que cambió sus vidas para siempre. David revisó las grabaciones la mañana siguiente mientras tomaba café. Las primeras horas no mostraban nada inusual. Él y Amanda moviéndose por el apartamento durante la tarde y noche, preparando cena, viendo televisión, cada uno retirándose a su habitación alrededor de las 11 p.m. Pero a las 12:30 de la madrugada, la cámara del pasillo se activó. David casi escupió su café. Un hombre salía del armario del pasillo, un hombre que no era ni David ni Amanda, un hombre que parecía tener alrededor de 40 años, delgado, con barba descuidada y ropa que parecía no haber sido lavada en semanas. David puso pausa al video y corrió a buscar a Amanda. «Tienes que ver esto», le dijo, arrastrándola literalmente hacia su computadora. Vieron juntos, con horror creciente, cómo el extraño se movía por el apartamento con una familiaridad que daba escalofríos. Sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Fue directamente al refrigerador, tomó restos de la cena que Amanda había preparado, y se sentó a comer en la mesa del comedor como si fuera su propia casa. «Dios mío», susurró Amanda, «¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» Siguieron viendo. Después de comer, el hombre lavó el plato, lo secó y lo guardó exactamente en su lugar. Luego se dirigió al baño, donde se duchó rápidamente. Finalmente, regresó al armario del pasillo y desapareció. «Está viviendo en nuestro armario», dijo David, su voz apenas un susurro. Amanda se puso de pie tan bruscamente que volcó la silla. «Tenemos que llamar a la policía, ahora mismo». Pero David levantó una mano. «Espera, veamos más grabaciones. Necesitamos saber exactamente qué está pasando antes de involucrar a la policía». Revisaron grabaciones de las noches anteriores, y el patrón se volvió claro y aterrador. El hombre había estado viviendo en el armario del pasillo durante semanas, tal vez meses. Salía cada noche cuando ellos dormían, se alimentaba de su comida, usaba su baño, incluso veía su televisión. En una grabación particularmente perturbadora, vieron cómo el hombre se sentaba en el sofá de la sala, tomaba el control remoto, y veía televisión durante 2 horas mientras David y Amanda dormían en sus habitaciones, completamente ajenos a su presencia. «¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta?», preguntó Amanda, temblando. David negó con la cabeza, igual de conmocionado. «Es como si conociera nuestros horarios perfectamente, nuestros hábitos. Solo sale cuando sabe que estamos durmiendo profundamente». Pero lo peor estaba por venir. En la grabación más reciente, la de esa misma madrugada, vieron algo que los llenó de terror absoluto. El hombre no solo había salido para comer y ducharse, también había entrado a la habitación de Amanda. La
Cámara del pasillo lo mostró abriendo lentamente la puerta del dormitorio de Amanda y deslizándose adentro. Permaneció allí durante casi una hora. Amanda se desplomó en la silla, su rostro completamente pálido. Estuvo en mi habitación mientras yo dormía. Dios mío, ¿qué me hizo? David tomó su teléfono inmediatamente. Ahora sí llamamos a la policía. Pero antes de que pudiera marcar, Amanda lo detuvo. Espera, dijo. Y su voz sonaba extrañamente tranquila. Quiero ver qué hace cuando entra a mi habitación. Amanda, no, eso puede ser traumático. Necesito saber. Con manos temblorosas, David cambió a la cámara que había instalado en la habitación de Amanda. La calidad de la imagen no era perfecta en la oscuridad, pero era suficiente para ver lo que había sucedido. El hombre había entrado silenciosamente en la habitación y se había quedado de pie junto a la cama de Amanda durante varios minutos, observándola dormir. Pero después, en lugar de tocarla o hacerle daño, hizo algo aún más perturbador. Comenzó a ordenar su habitación. Recogió la ropa que Amanda había dejado en el suelo. Organizó los libros que estaban esparcidos sobre su escritorio. Incluso hizo la cama alrededor de ella mientras dormía, levantando cuidadosamente sus brazos y piernas para acomodar las sábanas sin despertarla. Es como si pensara que vive aquí, murmuró Amanda, como si fuéramos nosotros los intrusos. David llamó a la policía inmediatamente. 3 patrullas llegaron en menos de 20 minutos. Los oficiales, inicialmente escépticos, se convencieron rápidamente al ver las grabaciones. El plan era simple. Esa noche actuarían normalmente, y cuando el intruso saliera del armario, estarían esperándolo. Pero cuando abrieron el armario del pasillo para inspeccionarlo, descubrieron algo que ninguno de ellos había anticipado. El armario había sido completamente remodelado. El fondo había sido removido, creando acceso a un espacio entre las paredes del edificio. Había mantas, almohadas, y lo más perturbador, fotos de David y Amanda pegadas a las paredes. Fotos que habían sido tomadas desde adentro del apartamento, en momentos íntimos cuando creían estar solos. También encontraron un diario. El diario contenía entradas detalladas sobre las rutinas diarias de David y Amanda. ¿Qué comían? ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuándo salían? ¿Cuándo recibían visitas? El intruso había estado documentando meticulosamente sus vidas durante meses, pero la entrada más reciente era la más escalofriante. David y Amanda finalmente se están dando cuenta de que no están solos. Es una lástima, me gustaba nuestro arreglo. Éramos como una familia disfuncional pero funcional. Tal vez sea hora de encontrar nuevos compañeros de casa. Hay un apartamento en el edificio de enfrente donde vive una chica sola. Creo que podríamos ser muy felices juntos. El intruso fue arrestado esa misma noche. Se llamaba Roberto Vázquez. Tenía 42 años y había estado sin hogar durante 3 años después de perder su trabajo y su familia. Había desarrollado una técnica para encontrar apartamentos con espacios ocultos accesibles, instalarse como un inquilino invisible y vivir parasitariamente de otros. Durante el interrogatorio, confesó que David y Amanda eran su quinta familia adoptiva. Había vivido con 4 familias anteriores durante periodos que iban de 6 meses a 2 años, siempre sin ser detectado. No les hacía daño, insistía. Durante el interrogatorio, solo quería pertenecer a algo, tener una familia otra vez, aunque fuera de esta manera. David y Amanda se mudaron inmediatamente. No podían soportar la idea de seguir viviendo en un lugar donde su privacidad había sido tan completamente violada, pero los efectos psicológicos perduraron. Amanda desarrolló una paranoia crónica sobre los espacios ocultos. Inspeccionaba obsesivamente cada apartamento antes de alquilarlo, buscando accesos a paredes o techos. David no podía dormir sin revisar todos los armarios de la casa cada noche. Meses después, cuando finalmente pudieron hablar sobre la experiencia sin tener ataques de pánico, reflexionaron sobre la naturaleza de la privacidad y la seguridad. ¿Cuántas veces en sus vidas habían tenido esa sensación inexplicable de estar siendo observados? ¿Cuántas de esas veces habían estado en lo cierto sin saberlo? Porque la verdad más aterradora que habían aprendido era esta: nuestros hogares
Esos espacios donde nos sentimos más seguros y vulnerables podrían no ser tan privados como creemos. Y a veces, cuando sentimos esa presencia invisible observándonos desde las sombras, tal vez sea porque realmente hay alguien ahí. La experiencia cambió para siempre su percepción del hogar. Ya no era solo un refugio del mundo exterior, también podía ser el escenario donde los miedos más primarios se hacían realidad, donde el horror no venía de afuera, sino que ya estaba adentro, esperando pacientemente en la oscuridad. Epílogo. Los huéspedes que nunca se van. Estas tres historias comparten un hilo común que trasciende lo paranormal y lo criminal: la violación absoluta de nuestro espacio más sagrado. El hogar representa más que cuatro paredes y un techo. Es la extensión física de nuestra vulnerabilidad, el único lugar donde bajamos completamente la guardia. Miguel nunca pudo volver a sentirse seguro en espacios cerrados. Desarrolló claustrofobia y una necesidad compulsiva de revisar techos y paredes en cualquier lugar donde pasara más de una hora. Años después del incidente, aún despertaba en pánico, convencido de que podía escuchar pasos sobre su cabeza. Elena conservó la mecedora en el ático hasta el día de su muerte. Cuando Mateo tuvo su primer hijo, ella bajó personalmente la silla al cuarto del bebé, pero no le contó a su hijo sobre las apariciones. Algunas tradiciones, decidió, deben descubrirse por uno mismo. David y Amanda nunca volvieron a vivir juntos como compañeros de casa, aunque mantuvieron una amistad extraña y profunda forjada por el trauma compartido. Se convirtieron en activistas involuntarios, compartiendo su historia en foros online para advertir a otros sobre los inquilinos invisibles y las señales de advertencia que habían ignorado. Pero tal vez la lección más profunda de estas experiencias es que el horror más verdadero no necesita elementos sobrenaturales para aterrorizarnos. La simple violación de nuestros límites, la pérdida de control sobre nuestro espacio personal, la realización de que nunca estamos tan solos como creemos. Estos son los miedos que nos persiguen mucho después de que las luces se encienden, porque en el fondo, todos hemos sentido esa presencia inexplicable en la oscuridad. Todos hemos tenido esa sensación primitiva de estar siendo observados, y ahora sabemos que a veces, solo a veces, esa sensación no es solo nuestra imaginación. Los huéspedes no invitados están ahí afuera, en los espacios entre las paredes, en los rincones olvidados de nuestros hogares, en los límites borrosos entre lo que creemos real y lo que preferimos ignorar, y están esperando. Fin.